vamos a dedicar esta hora siguiente a revisar fisiología de tiroides. Bien, vamos a ver algunas cosas de estructura, algunos elementos de síntesis de hormona tiroidea, su regulación y sus acciones. En ese orden vamos a verlo. Así que vamos a partir por la estructura y como les mencionaba, a propósito de saber un poco si habían tenido histología de esta glándula antes, de manera de que vamos a centralizar los aspectos más bien fisiológicos. Aun cuando la mayoría de las glándulas, la estructura es muy importante, la estructura y la histología es muy importante porque la síntesis de las hormonas que ocurren dentro de la célula depende mucho de su estructura general. Y de hecho, muchas alteraciones anatómicas producen cambios funcionales eh, que alteran la liberación o el transporte o inclusive y finalmente, por supuesto, la acción de las hormonas, de manera que la estructura es un elemento esencial desde el punto de vista clínico. Así que quería recordarles que la tiroides, que es la glándula que produce hormona tiroidea, está constituida, perdón, por dos lóbulos, uno derecho y uno izquierdo, un istmo que une ambos lóbulos y un lóbulo piramidal que puede ser más grande o más pequeño de acuerdo a las variantes anatómicas. La glándula tiroides está constituida por una enorme cantidad de células foliculares que a su vez están estructuradas en, eh, en, perdón, en folículos con una monocapa de células foliculares que rodean y que producen y constituyen el líquido folicular, que es un líquido contenido de estos folículos, que tiene una gran cantidad de proteínas, básicamente y principalmente una proteína sintetizada por las células foliculares que se llama tiroglobulina. Esta tiroglobulina es casi exclusivamente producida por las células tiroideas y permite estabilizar la producción de hormona tiroidea. Entre los folículos existen células de sostén, mesénquima, y una población de células que se llaman células C, que están ubicadas entre los acinos, ¿sí? Y estas células C producen una hormona que no tiene nada que ver con la hormona tiroidea y que se llama calcitonina y que participa en el metabolismo del calcio, como vamos a ver cuando veamos metabolismo del calcio. También pegada a la tiroides en el sector posterior se ubican 4 glándulas que son las paratiroides, la gran mayoría de ellas ubicadas en los polos superior e inferior de cada lóbulo tiroideo y que también participan en el metabolismo del calcio, pero por su proximidad anatómica están ligadas en muchas enfermedades ya que eh, migran también de estructuras anatómicas similares y son nutridas por las arterias tiroides superiores e inferiores, igual que el tiroides. Por lo tanto, las alteraciones vasculares que afectan el tiroides también pueden afectar a la paratiroides. En este mismo sentido, quiero enfatizar el hecho de que las células, la hormona tiroidea es la única hormona que es almacenada en este líquido folicular. Almacenada porque se sintetiza y eh, la hormona tiroidea y también la tiroglobulina en las células foliculares, pero se almacena en este líquido folicular y para ser liberada al plasma es pinocitada por las células foliculares para ser liberada nuevamente a la sangre, para circular en el plasma. La hormonosíntesis de hormona tiroidea se demora alrededor de 7 días, entre 5 y 7 días. Esta es la razón por la cual la síntesis se realiza precozmente, y me refiero a que se realiza por estímulo de TSH, pero su almacén y completa acoplamiento y síntesis completa de hormona tiroidea demora varios días,
lo cual significa que el estímulo para liberarla debe actuar sobre una célula que ya haya formado con anticipación hormona tiroidea, ya que la hormona tiroidea es una de las más importantes acciones en mantener la temperatura corporal y eh, por intermedio de estimular la cadena, las enzimas que participan en la oxidación celular mitocondrial. Entonces, sería muy malo que nosotros tuviéramos que aumentar la temperatura corporal porque está bajando la temperatura del organismo del individuo y tuviéramos que esperar 7 días hasta que se sintetice la hormona tiroidea para poder recién liberarla. Eh, Digo esto porque esta es una de las pocas células perdón, glándulas que almacenan la hormona tiroidea para ser liberada cada vez que la necesitamos y esté totalmente lista. La, la tiroides se desarrolla en el desarrollo embrionario a partir del estomodeo original. Ahí cerca en la boca embrionaria, cerca de donde se deriva la hipófisis, pero hacia el lado faríngeo, hacia el lado inferior y más posterior. Esta, eh, esta ubicación permite que la tiroides se derive desde este sector y migra a través del cuello embrionario por el frente del desarrollo de la tráquea, para ubicarse posteriormente frente al cartílago tiroides, de donde proviene su nombre, por cierto. Pero esta ubicación por dentro de donde nació, dentro de la boca embrionaria, en la parte basal y posterior cerca de la faringe, hace que con frecuencia no tanta frecuencia, pero con cierta frecuencia se encuentren eh, restos de esta tiroides ubicada en distintas partes desde la boca y a través del cuello. En esta fotografía se ve un tiroides lingual. En el fondo de la boca, frente a la campanilla, se ve esta masa que está sobre la lengua, que se trata de un tiroides, de un pedacito del tiroides. El resto del tiroides probablemente está ubicado en su sector normal, pero también se puede ubicar a través del cuello, en todo el sector de la línea media. Como ustedes ven en este dibujo de algunos planos musculares y esqueléticos, la tiroides se ubica sobre el cartílago, debajo del cartílago tiroides. Y cuando uno lo ve así, sin todos los músculos, da la impresión de que la tiroides se ubica como debajo de la mandíbula. Esto, en esto quiero ser súper enfática porque uno de los elementos que más nos preocupa es que muchas personas consultan porque tienen dolor en el cuello y los médicos, nuestros colegas, lo mandan a hacer una ecografía porque les dicen que debe ser el tiroides, puesto que piensan que el tiroides está debajo de la mandíbula. Y a veces los pacientes están con faringitis y creen que está en ese sector. La tiroides que se ubica frente y por debajo del cartílago tiroides queda prácticamente sobre el espacio supraesternal, bien abajo en el cuello. No ahí no donde la mayoría cree que está la tiroides, que es como debajo de la mandíbula, ahí no está. El lóbulo piramidal de la tiroides se ubica en el centro, generalmente en este sector, y corresponde a un residuo embrionario de la migración de la tiroides que bajó desde la boca por la línea media hasta ubicarse en este sector del cuello. También, al igual que el tiroides lingual, pueden haber restos de tiroides frente a la tráquea, por el frente del tiroides también, y pueden constituirse en lo que se llaman quistes tiroglosos. Y estas alteraciones anatómicas eh, del desarrollo embrionario pueden constituirse en patologías. Generalmente son cosas benignas, alteraciones embrionarias. Poco frecuentes, pero existen. La tiroides está ubicada entonces sobre la tráquea y es un tejido
anatómicamente parecido a la grasa, tiene esa estructura y esa consistencia. Por lo tanto, es una delgada lámina de grasa que en general no se palpa ni siquiera en el examen físico normal. Para que uno la logre detectar en el examen físico, la tiroides tiene que estar aumentada de tamaño, tener nódulos o tener aumento del tejido conectivo o fibrosis. Sobre todo porque, como ustedes ven ahí, está bajo los músculos pretiroideos. Y además de eso, encima van el esternocleidomastoideo y, y una red de vasos sanguíneos, y encima de todo eso el platisma. Por lo tanto, detectar la tiroides, si uno la logra palpar debajo de todas esas masas musculares fuertes, eh, significa que en general está grande y es suficiente como para producir síntomas. Es bien raro que la tiroides, voy a volver atrás, produzca trastornos en la deglución o trastornos en la respiración, y como siempre le explico a los pacientes, ya que es una cosa muy poco consistente que está sobre la tráquea. Para producir trastornos en la deglución, tendría que comprimir la tráquea, que claramente tiene una consistencia muy diferente de la tiroides, y o atravesarla para producir trastornos en la deglución. Por lo tanto, tiene que realmente haber un enorme tumor invasor o una enfermedad tiroidea con un tiroides muy grande para que produzca estos trastornos, ya que la anatomía no lo permite. La mayoría de las enfermedades que se producen, perdón, en la tiroides dicen relación con una alteración de la función más que de la anatomía. Pero por cierto, las alteraciones de la anatomía también son frecuentes, ya que las enfermedades del tiroides son una de las enfermedades más frecuentes en la población. Solamente hablando de hipotiroidismo, más del 10% de la población tiene hipotiroidismo en los mayores de 60 años. O sea, uno de cada 10 es una enorme cantidad. Y nódulos en la tiroides eh, tiene entre el 10 y el 15% de la población. Bueno, la tiroides, una de las funciones más importantes, no es darnos problemas por tener nódulos, sino que sintetizar hormonas tiroides. ¿Y cómo hace la tiroides para sintetizar? Primero, les voy a dar una lista de ingredientes. Estos son elementos para la síntesis de hormonas, y entonces ustedes van a notar ahí que estos son ingredientes para la síntesis. Necesitamos yodo, necesitamos TSH, hormona tiroestimulante. Necesitamos tiroperoxidasa, una enzima que está en el borde interno hacia el líquido folicular de la célula tiroide. Necesitamos tiroglobulina, que es la proteína que produce la célula folicular. Y necesitamos varias proteasas que nos permiten, eh, que son enzimas que nos permiten eh, eh, sacar las hormonas tiroideas de su unión a la tiroglobulina cuando son liberadas al plasma. Y entonces, ya, si ya anotaron los ingredientes, vamos a, a ver el procedimiento, cómo se hace esta receta. Para la síntesis de hormona tiroidea necesitamos suficiente aporte de yodo, que es un elemento limitante en la síntesis de hormona tiroidea. Y tradicionalmente, esta biosíntesis hormonal se divide en estos 8 o 9 pasos. Uno, que se aporta yodo; dos, que ese yodo se atrapa; después que se sintetiza tiroglobulina; que se peroxida el yodo; que se yodan los residuos tirosilos; que se acoplan los residuos a la formación de yodotironina; que hay proteólisis de la tiroglobulina; y después de yodación intratiroidea. Y vamos a ver cada uno de estos pasos con detalle, pero probablemente en los libros van a ver estas listas de todo el proceso de hormonosíntesis. Para seguir en esto, entonces, vamos a caracterizarla. Tenemos dos hormonas tiroideas, que son la tiroxina, que es la tetrayodotironina,
que es una molécula constituida por dos anillos de tirosina con 4 moléculas de yodo. Y la tetrayodotironina o triyodotironina, perdón, triyodotironina o T3, que es la misma 2 moléculas de tirosina con 3 moléculas de yodo. Ambas moléculas, la T3 y la T4, son sintetizadas y liberadas por el tiroides y ambas tienen acción biológica. Sin embargo, la T3 es 10 veces más activa para unirse a su receptor en las células blanco. Por lo tanto, se considera prácticamente la T3 como la biológicamente activa. Es tanto que la T4 la transformamos a T3 para que esta tenga una afinidad mayor. Y vamos a ver cómo se hace. En el proceso de síntesis de hormona tiroidea se parte con una tirosina, al igual que varias otras moléculas como la dopamina, la noradrenalina y la epinefrina, usan la tirosina como residuo aminoácidico original para producir y sintetizar a partir de ahí las hormonas tiroideas y también otras aminas biógenas. Para producir hormona tiroidea partimos con una tirosina. Esta tirosina le agregamos un yodo. Cuando a la tirosina le agregamos un yodo se llama monoyodotirosina o MIT, monoyodotirosina, MIT. Y después, cuando le agregamos un segundo yodo se llama diyodotirosina o DIT. Cuando le agregamos el tercer yodo a 2 moléculas de tirosina, en realidad esto de agregarle 2 yodos a una molécula de tirosina no es lo que ocurre en realidad. Lo que ocurre en realidad es que se une un MIT con un DIT y me da una T3. Y cuando se unen 2 DIT me da una T4. Bien, y esto es lo que ocurre en el líquido folicular. Y les voy a explicar cómo ocurre eso con detalle. Quiero que por favor se fijen en este dibujo donde tenemos la célula tiroidea o tirocito y esto que está en rojo, que no parece un vaso sanguíneo, es un vaso sanguíneo. En el vaso sanguíneo tenemos yodo y sodio y potasio. Y la célula tiroidea tiene un transportador que es un simportador de sodio-yodo, que se activa, por supuesto, como todos los simportes, con la actividad paralela de la ATPasa activa. Por lo tanto, este proceso requiere energía. Lo primero que hace la célula tiroidea es que capta por el simportador de yodo, y digo que requiere energía porque cada vez que la célula tiroidea está enferma, por ejemplo, con una tiroiditis aguda o subaguda, no tiene energía suficiente para activar este simportador porque no puede activar la bomba sodio-potasio ATPasa. Y eso hace que no pueda captar yodo. Y si no puede captar yodo, no puede producir hormona tiroidea. Así que lo primero que quiero que recuerden es que este simportador es dependiente de energía. Este simportador permite el transporte del yodo a través de las membranas celulares y la célula tiroidea capta el 97 al 98% de todo el yodo que requiere nuestro cuerpo. El otro poquito de yodo lo captan las células de las glándulas salivales. Y también un poco el tejido es necesario como cofactor para el tejido hepático. Este simportador es estimulado directamente por actividad de TSH y se satura cuando hay mucha cantidad de yodo, es decir, casi se inactiva. Y se inhibe con algunas moléculas como el perclorato y también con algunos medicamentos que usamos para el tratamiento de las enfermedades del tiroides, para bloquear la producción de hormona tiroidea, que son percloratos. ¿Qué es lo primero que pasa? Entonces tenemos el simportador de sodio-yodo, en este otro dibujo aquí está el vaso sanguíneo, hay yodo, ¿cierto? Y está la bomba sodio-potasio ATPase que le da la energía a este simportador. Una vez que tengo y esta es la célula folicular, ¿bien?
Y en esta parte con el celeste está el coloide. Una vez que tengo el yodo dentro de la célula folicular, yo lo voy a, eh, eliminar a través de unas proteínas específicas hasta el folículo. Una vez que está en el líquido, perdón, en el líquido coloideo, el yodo, lo voy a oxidar y lo oxido mediante unas enzimas que se llaman tiroglobulinas. Ay, Dios mío, perdón, tiroperoxidasa. Estas enzimas que están en el eh, polo coloideo de la célula folicular peroxidan el yodo, permitiéndole que se una a las moléculas de tirosina que previamente la célula folicular captó y exocitó hacia el líquido coloideo. De manera que hay tirosinas aquí que se unen a este yodo, formando diyodotironinas y también monoyodotironinas. Estas moléculas, tiyodotironina y monoyodotironina, se unen a otra proteína que se llama tiroglobulina, que también es sintetizada por la célula eh, folicular. Esta tiroglobulina permite la estabilización de estas dos moléculas de esta manera. En el líquido folicular, las tirosinas se unen para su estabilización a esta molécula que es una globulina sintetizada por la célula folicular, la tiroglobulina. Esta tiroglobulina estabiliza a las tirosinas y permite que el yodo, que fue ingresado por el zinc portador de yodo y peroxidado por las peroxidasas, se puedan unir a la tirosina y estas, a su vez, unirse entre sí y formar una molécula que se llama T4 o tetrayodotironina. ¿Sí? Cuando esta molécula se une a un MID, forma una T3. Todo esto en el líquido folicular se mantienen unidas a la tiroglobulina. La tiroglobulina va a ser rota o lisada por las proteasas una vez que sea requerida la secreción de hormona tiroidea. Entonces, tenemos estos MIT y estos DIT juntos y almacenados unidos a la tiroglobulina. Estos MIT y estos DIT se van a unir también en la tiroglobulina para formar T3 y T4. Y hay un porcentaje también que se sintetiza como T3 reversa. La T3 reversa es una forma de T3 que es inactiva y que también hay en el líquido coloideo. Una vez que estas moléculas T4 y T3 que están unidas a tiroglobulina son requeridas para liberarse por estímulo de TSH, se endocitan, la célula folicular las endocita en vesículas de endocitosis, se unen a lisosomas llenos de proteasas que lo que hacen es romper la tiroglobulina para permitir que la T3 y la T4 se liberen de su unión estabilizadora a la tiroglobulina y se liberan al plasma. Los materiales que no se utilizaron, que son los trozos de tiroglobulina, unos trozos de MIT y DIT que también fueron ingresados por pinocitosis a la célula, vuelven a reciclarse para producir otra vez hormona tiroidea. De manera de que nosotros liberamos una cantidad significativa de T3 y T4, pero proporcionalmente liberamos un 80% de T4 y un 20% de T3. ¿Por qué hacemos esto? Y es porque nuestra hormona tiroidea, la T4, es mucho más estable y dura alrededor de 5 a 7 días
En cambio, la T3 tiene una vida media muy cortita, menos de un día. Por lo tanto, en general, nuestra liberación hormonal es proporcional a la cantidad, a la duración de ella, ¿sí? En este dibujo del Gayton, ¿sí? Se esquematiza la misma situación de la cual ya hablamos. Se ingresa el yodo atraviesa la célula folicular, acá está el plasma y acá está el líquido coloideo. El yodo es peroxidado por las peroxidasas y una vez peroxidado el yodo es capaz de unirse a la tirosina y esta acoplarse a la tiroglobulina. Una vez que tengo MIT, DIT, T3 y T4 unidos a la tiroglobulina, ¿sí? Este trozo, voy a decir trozo porque en realidad es coloide, el líquido coloideo, es pinocitado, de manera que dentro de las vesículas de pinocitosis tengo una gran cantidad de T3, T4 y también de MIT y DIT que no es liberado al plasma. Este MIT y DIT a partir de las proteasas es reutilizado especialmente las tirosinas, para nuevamente sintetizar hormona tiroidea. Y el yodo que estaba unido a estas tirosinas también es reutilizado en este proceso que se llama, que es un mecanismo de regulación de la liberación de hormona. Esta reutilización del yodo se llama efecto Bolshakov, reutilización del yodo. Este efecto Bolshakov es una forma de regular también la producción y liberación de hormona tiroidea, sobre todo cuando hay exceso de yodo. Finalmente, nosotros vamos a secretar hormona T3 y T4 cada vez que se estimule, sea estimulada por TSH. ¿Cómo vamos a regular esta producción de hormona tiroidea? ¿Cómo lo vamos a hacer para evitar producir tanta hormona tiroidea cuando en realidad no lo necesitamos? La hormona tiroidea tiene varios procesos de autorregulación. Una es que cuando hay poco yodo en la dieta y por lo tanto tenemos muy pocas posibilidades de producir hormona tiroidea, porque recordarán que hablamos que el yodo era limitante de la síntesis de hormona tiroidea, entonces nuestro sistema produce predominantemente T3. ¿Por qué? Porque la T4 es biológicamente inactiva, necesita un yodo más y bueno, dura más, pero si tenemos que elegir es preferible producir la hormona biológicamente activa. Al revés, cuando hay exceso de yodo, se inhibe la captación de yodo, también se inhibe la síntesis y también la secreción de T3 y T4. Y también se produce este efecto Bolshakov, y voy a volver atrás, que inhibe la liberación de hormona tiroidea. Este efecto Bolshakov hace énfasis en una recaptación de las vesículas llenas de hormona tiroidea. Cuando hay un exceso de yodo, la célula ingresa yodo, produce hormona tiroidea, pero este aumento de la cantidad de hormona tiroidea que pasa por las vesículas para ser eliminada al plasma, este aumento de la pinocitosis de vesículas llenas de coloide produce una reverberación de este sistema, evitando que el yodo, evitando sí que las hormonas tiroideas sean liberadas al plasma, recaptando como si fuera la captación de los residuos de las vesículas de secreción. ¿Sí? Se recapta y se vuelve a producir hormona tiroidea y vuelve a recaptarse. ¿Cuándo se produce esto? En muchas condiciones donde las células de la tiroides está enferma y necesitamos evitar que se secrete tanta hormona tiroidea, le damos a los pacientes un exceso de yodo, apelando a este efecto Bolshakov.
Este efecto Wolff-Chaikoff corresponde a una disminución de la liberación, no de la secreción, no de la síntesis, perdón, una disminución de la liberación o secreción de hormona tiroidea, que es un efecto inhibitorio que está inducido por el exceso de yodo y es bastante efímero, dura un par de horas y vuelve a producirse mucha hormona tiroidea si es que no mantenemos este autorregulación. Bien, hasta ahí nadie ha preguntado nada, por lo menos no he visto a nadie o no he escuchado a nadie. La María Jesús quería preguntar, les ruego por favor, que no lo estoy viendo, que abran su micrófono y pregunten. Doctora, es que no entendí bien por qué dijo que habían pacientes que se le hacía un tratamiento como con yodo. En algunos, no es tratamiento, les hacemos, o sea, sí es tratamiento, les hacemos les damos un exceso de yodo, por ejemplo, con Lugol o con medios de contraste que tienen una cantidad de yodo significativo, para apelar a este proceso que se llama o bloqueo de la liberación de hormona tiroidea, que es un proceso fisiológico que se llama Wolff-Chaikoff. Hacemos esto, por ejemplo, en las personas que están graves con graves producciones de hormona tiroidea que están atentando contra su vida, mientras los preparamos para hacerles el tratamiento definitivo. Por ejemplo, no se puede hacer, si una persona produce demasiada hormona tiroidea por una enfermedad en el tiroides, puede morirse. Pero nosotros no tenemos cómo bloquear la liberación de hormona tiroidea en forma rápida. Todos los medicamentos que usamos tienen acciones que se demoran un buen tiempo en actuar. Y mientras tanto que actúan los medicamentos, el paciente se puede morir. Por lo tanto, podemos apelar a este proceso fisiológico que se llama Bolchaikov, dándole un exceso de yodo, que claro, como ya dije antes, podría aumentar la producción de hormona tiroidea, porque va a aumentar la disponibilidad de yodo. Pero eso nos permite una ventana de tiempo, como por ejemplo para estabilizarlo, que no produzca tanta hormona tiroidea y operarlo mientras tanto, porque la mayoría de los medicamentos demoran días en actuar. Ya, ¿Ahora sí? sí. Bien, esto es una cosa que van a tener que ver cómo se hace en la práctica, pero por ahora quiero que sepan que estos mecanismos fisiológicos existen. Y el Bolchaikov entonces es un mecanismo donde con un exceso de yodo, al contrario de lo que uno podría pensar, se produce una disminución efímera pero violenta de la liberación de hormonas tiroides, produciendo una especie de hipotiroidismo, pero se hace solamente en personas que están enfermas produciendo mucha hormona tiroidea. Bien. Bueno, todo este proceso de hormonosíntesis de T3 y T4 y de MIT y DIT que no se liberan al plasma, requiere una regulación. Esta regulación regula todos los procesos de hormonosíntesis, incluida la captación de yodo, hasta la liberación de hormona tiroidea. Y regulan también la síntesis de tiroglobulina. En el plasma nosotros podemos medir los niveles plasmáticos de tiroglobulina, que aunque yo dije se recaptaban en la célula tiroidea, pero un porcentaje bajo igual llega al plasma. Así que tenemos niveles de tiroglobulina en el plasma y también de hormona tiroidea, de T y de T4. La regulación del eje tiroideo y por lo tanto de la producción de hormona tiroidea obedece a un estímulo primordial. Y ese estímulo primordial para el eje tiroideo es el centro termorregulador. Por lo tanto, las neuronas que regulan el eje tienen potentes conexiones con el hipotálamo, especialmente en dos núcleos que son de los que se liberan los estímulos para la liberación y regulación de la TSH. Uno es el núcleo paraventricular que secreta somatostatina, que es la misma molécula que regula el eje de hormona de crecimiento,
y que inhibe la liberación de TSH. Y el núcleo arcuato, que está en la eminencia media, que es este, que libera y secreta hormona tiroestimulante o TRH. Este factor es hipotalámico estimulador de hormona tiroidea es el que también estimula directamente la producción de prolactina e inhibe la producción de dopamina, estimulando la secreción láctea. Este mismo mecanismo. Entonces, en el hipotálamo tenemos el más importante estímulo, que es la regulación de la temperatura, el centro termorregulador, y el estrés, no el estrés, el estrés, que regulan el eje de tiroides. Y liberando somatostatina desde el núcleo arcuato y TRH desde el paraventricular. Este TRH también es regulado por norepinefrina y por dopamina. Estas dos moléculas, entonces, somatostatina y TRH, liberan sus mediadores hormonales, su neurosecreción, al plexo que irriga la adenohipófisis, estimulando entonces en las células tirotropas la liberación de TSH. Recuerden sí que el TRH también estimula la prolactina. De manera de que las células tirotropas van a tener un estímulo positivo para la liberación de TSH y un estímulo negativo para la disminución del mismo. Y esta regulación estimulan fundamentalmente la producción de TRH. ¿Cuándo se estimula la síntesis de TRH? Cuando disminuye los niveles de T3 y T4 desde las neuronas. También es regulada el TRH por secreción pulsátil y el ritmo circadiano. Bien. Y el frío también regula el TRH. Estas neuronas que producen TRH, que están ubicadas en el hipotálamo, estimulan a la producción de TSH mediante un receptor de TRH que tienen en la célula, la superficie de las células que producen TSH o tirotropas. Este receptor estimula la producción y síntesis y la secreción de TSH. Y es regulada también la hipófisis, las células tirotropas, por hormona tiroidea. La T3, la concentración de T3, es el factor estimulante más importante de este eje. Después también la estimula el TRH, que estimula el TSH, el frío, la estimulación alfa-adrenérgica y una vieja conocida, la ADH. La ADH también estimula la liberación de hormona tiroidea. Y en este orden. ¿Qué suprime la producción de TRH en el hipotálamo? Esta neurona que produce TRH es inhibida por los análogos de hormona tiroidea, la dopamina y otros agonistas dopaminérgicos. La somatostatina, que inhibe directamente a la TSH, también inhibe a la neurona que produce TRH. Los glucocorticoides, las interleuquinas que son mediadores de inflamación, inhiben la producción de TRH. Y el factor de necrosis tumoral también, alfa predominantemente, también modifica la ciclicidad del TRH, modificando entonces la producción de TSH y este a su vez de hormona tiroidea. En la adenohipófisis, varias de las hormonas que se producen, particularmente la TSH, pero también la LH y la FSH, comparten algunas características que me interesa que recuerden porque vamos a ver en otras oportunidades también. Comparten la subunidad alfa. La TSH, la LH y la FSH tienen en su estructura molecular una subunidad alfa que es exactamente igual. Esa es la razón, y la comparten con otra molécula que no se parece que no se produce en la hipófisis, que es la gonadotrofina coriónica.
La gonadotrofina coriónica, que es también una glucoproteína que se produce en el corión y que es la que usamos para determinar si una mujer está embarazada o no, comparte esta misma subunidad. Explico esto porque la presencia de la misma subunidad puede hacer que estas moléculas sean reconocidas por el receptor en forma equivocada. De hecho, eh, la gonadotrofina coriónica puede estimular el receptor de TSH porque se parece mucho a la TSH. Y eso hace que durante el embarazo, cuando tenemos altos niveles de gonadotrofina coriónica, se produzca un estado de hiperestimulación tiroidea, una especie de estado de hipertiroidismo que es fisiológico, pero que es estimulado por esta hormona, ya que comparte la misma subunidad. ¿Y qué hace la TSH? La TSH, que es estimulada y producida por las células tirotropas, va a actuar sobre los tirocitos. Y estos tirocitos van a responder a la TSH mediante varias cosas. ¿Qué cosa hace la TSH sobre el tirocito que estimula, eh, la secreción de hormona tiroides? Bueno, primero, aumenta la síntesis de proteínas y el tamaño celular, estimulando el crecimiento y maduración de la célula folicular. Por lo tanto, gracias a la TSH, el tiroides crece y las células foliculares se pueden multiplicar, manteniendo siempre un pool de células que permitan responder a la acción de TSH y producir hormona. Por esta razón, cada vez que las células tiroideas necesitan mantener su trofismo mediante la TSH. Cuando la TSH no estimula a la célula del tiroides porque no hay TSH, como ocurría con Rodrigo, por ejemplo, no hay TSH, no se estimula el crecimiento de la célula tiroidea, el tiroides empieza a disminuir de tamaño, no se multiplica y va a la apoptosis. Y fíjense otras cosas que hace la TSH. Aumenta el tráfico de yodo, estimula el simportador de sodio, estimula el acoplamiento de las tirosinas, estimula la endocitosis del coloide y estimula la síntesis y la proteólisis también de la tiroglobulina. Por lo tanto, estimula toda la síntesis hormonal y paralelamente estimula la generación de NAD y la oxidación de la glucosa para tener suficiente energía para los procesos biológicos que significan la síntesis hormonal. Por lo tanto, sin TSH, nada de esto es posible, ni la multiplicación y mantención del tiroides, porque no tiene estímulo para su crecimiento y diferenciación, ni tampoco la síntesis de hormona tiroides. La TSH es una glicoproteína, como ya les dije, que tiene dos subunidades y que se glicosila en el Golgi, en las células de la adenohipófisis. Y tiene un receptor que tiene varios dominios transmembrana y que reacciona a la subunidad alfa, que es muy importante porque esta acción hace que sea compartida por otras hormonas también fisiológicas como la gonadotrofina coriónica, tal como les expliqué antes. La secreción de TSH es estimulada principalmente por TRH, que es el factor liberador hipotalámico de producción de TSH, pero también es regulada directamente por la concentración de hormonas tiroides periféricas, T3 y T4, y particularmente por los niveles de T3 en la hipófisis. En la medida que la célula tirotropa tenga niveles adecuados de T3 en su citoplasma y núcleo y saturados sus receptores de T3, va a producir una pequeña cantidad de TSH, pero cuando baja esta concentración se desinhibe el sistema porque está regulado por un feedback negativo y se estimula la producción de TSH. También se estimula cuando hay una disminución de las deyodasas tipo 2. Como vamos a ver después, estas moléculas, enzimas,
permiten el traspaso o la deiodación de la T4 para que se transforme en T3 y por esa vía su acción periférica. Y también es estimulada por los estrógenos, que también se modulan la unión al receptor de TRH. La TSH, por estímulo del TRH, tiene un ritmo circadiano y es predominantemente aumenta en el periodo de la noche, durante el sueño, durante la noche en realidad, y asociado al sueño. Estas modificaciones en la secreción de TSH están en relación directa con los niveles de secreción de TRH. El receptor de TSH que estimula el crecimiento celular, la diferenciación, la obtención de energía y la hormonosíntesis tiroidea, es un enorme receptor que tiene un dominio transmembrana y que, como ya les dije, reconoce la subunidad alfa de la tiroglobulina. Por lo tanto, puede actuar, puede unirse y activarse por la acción de otras hormonas. ¿Qué inhibe la secreción de TSH? Bueno, cuando aumenta la concentración de T4 y de T3, cuando aumenta la concentración de deyodasas, cuando es estimulada por somatostatina o dopamina. Y también los glucocorticoides inhiben la secreción de TSH fisiológicamente. Una vez que la TSH ha estimulado todo el proceso de hormonosíntesis y estimulada la pinocitosis y estimulada la secreción de hormona tiroidea, por lo tanto, cada vez que se libera TSH, se estimula toda la síntesis de hormona y, claro, no va a ser, la misma estimulación va a permitir que se sintetice hormona que va a ser utilizada mañana, pasado, en los días siguientes, porque el estímulo de TSH produce y estimula la pinocitosis también, de manera de que T3 y T4 proporcionalmente salen al plasma. Las hormonas tiroides circulan siempre unidas a proteínas plasmáticas y particularmente se unen a una globulina específica que es fijadora de tiroxina, que es la TBG, que se une, que es la que más une T3 y T4. De hecho, el 80% de la T3 y T4 circula unida a este tipo de globulina. Pero también se puede unir a otras moléculas que también son globulinas transportadoras, como la transtirretina y la albúmina común y corriente. Y una pequeña cantidad, solamente el 0,2 al 0,3% de las hormonas tiroideas, o sea, menos del 1%, circulan libres en el plasma. Y ojo, esta forma libre es la biológicamente activa. Siempre las formas libres de las hormonas son las biológicamente activas. Y si comparamos la T3 y la T4, quiero que se fijen que producimos mucho más T4 que T3 y que se libera mucho más T4 que T3 desde el tiroides. Se produce más T4, se libera más T4, tiene una potencia metabólica mucho menor la T4 que la T3, porque la T3 es la biológicamente activa, tiene una concentración en el plasma mucho más baja, la T3 que la T4, y un porcentaje libre también mucho más bajo, tiene una distribución totalmente distinta, se distribuye mucho más ampliamente la T3 porque es la biológicamente activa, y una vida media que es 6 a 7 veces la T4. La T4 tiene una vida media de casi 7 días, casi una semana. En cambio, la T3 tiene una vida media de menos de un día. ¿Sí? Esto hace la diferencia, por eso producimos más T4. Ninguna hormona dura tanto, la mayoría de las hormonas duran horas, con suerte horas. Muchas duran minutos en el plasma, como la insulina que dura 5 o 6 minutos en el plasma. La hormona tiroidea dura días, es la única que dura días. ¿Y cómo actúan las hormonas tiroideas? El mecanismo de acción de las hormonas tiroideas
y en lo que hacían realmente se logró dilucidar a través de modelos experimentales a finales del 1800, cuando trataron con hormona tiroidea y con éxito ovejas que les habían sacado el tiroides para demostrar cuáles eran los efectos de la disminución de la ausencia de acción de hormona tiroidea y qué tanto se recuperaban las funciones orgánicas después de que les daban el extracto de tiroides. Y de ahí se saben los efectos biológicos completos. Una vez que la hormona tiroidea llega a las células blanco, que vienen siendo casi todas las células del cuerpo, por no decir todas, pero particularmente las neuronas del sistema nervioso central y periférico y el tejido muscular, de donde predominantemente obtenemos el calor para mantener la temperatura corporal estable. Nuestros procesos orgánicos biológicos estables permiten mantener, gracias a la pérdida de energía en forma de calor, de los procesos por los cuales obtenemos energía, podemos mantener una temperatura básica, pero no logramos llegar a los 36, entre 35 y 36,5, que es la temperatura estable en nuestro cuerpo que permite las acciones biológicas. Esa temperatura la logramos gracias a que mantenemos una producción de energía y producción de calor que es liderada por hormona tiroidea. Por lo tanto, la acción intrínseca tiene que ver con la producción y la activación de varios procesos orgánicos. Cuando la T4 llega a las células, atraviesa libremente las membranas celulares por su tamaño tan pequeño, igual que la T3. Y en el citoplasma, los varios tipos de deyodasa que existen, a lo menos 3, transforman la T4 en T3, quitándole un yodo, por eso se llaman deyodasas. Todas estas deyodasas o yodinasas, que también se llaman así, son moléculas, enzimas acopladas a un micronutriente que es el selenio. Y todas estas deyodasas son selenio deyodasas. Estas moléculas permiten la activación, entonces, hacer más ávido la hormona tiroidea al receptor. El receptor de hormona tiroidea está en el núcleo celular unido a una molécula que es el receptor X de retinoide que está pegado al DNA. Cuando la hormona tiroidea se une a su receptor, que está acoplado al receptor de retinoide X, se activa la producción de varias enzimas que participan en la transcripción génica y se produce transcripción y sobreexpresión de RNA que va a conducir a la síntesis de varios grupos de proteínas dependiendo de la célula que sea estimulada. Varias células van a sintetizar hormonas y proteínas que participan en el crecimiento. Otras van a sintetizar hormonas y proteínas que participan en el desarrollo y maduración del sistema nervioso central, que es una de las acciones más importantes de hormona tiroidea, especialmente en el periodo antenatal y durante los primeros años de vida, cuando el sistema nervioso central se desarrolla y madura. Otras proteínas participan activamente en la activación cardiovascular, contracción, contractilidad, tensión muscular, etc. Y otro grupo participan activamente en el metabolismo. Esas son sus acciones principales. Por lo tanto, por esta vía, las hormonas tiroideas estimulan principalmente el consumo de oxígeno en todas las células, porque para estimular la síntesis de estas proteínas y la producción de estas proteínas necesita estimular y consumir una gran cantidad de oxígeno y por esa vía también generar calor. Pero varias de estas células estimuladas, que son neuronas, que están en el sistema nervioso central, son estimuladas para su maduración y crecimiento, manteniendo entonces las funciones cerebrales de alto nivel, pero también la conducción neuronal en el sistema nervioso periférico.
y de esa manera participan y estimulan el crecimiento, el desarrollo y la diferenciación, particularmente del sistema nervioso central en el feto, pero también de todos los demás órganos. Afortunadamente, durante el periodo intrauterino, el feto no depende exclusivamente de la hormona tiroidea producida por sí mismo, por el feto, sino que puede utilizar la hormona tiroidea que es sintetizada por la madre, ya que como esta molécula es pequeñita, también puede atravesar, y de hecho lo hace, la placenta para suplir las funciones que tiene el feto. Tiene efectos también cardiovasculares, especialmente cromótropos e inótropos positivos, estimulando la disponibilidad de calcio dentro de las células, por lo tanto aumentando la contractilidad cardíaca. Tiene efectos simpáticos por sobreestimulación, sobreexpresión, perdón, de los receptores de catecolamina, amplificando la respuesta por receptor de esta manera, y también aumentando la disponibilidad de catecolaminas en la superficie celular, especialmente a nivel cardiovascular, estimulando por tanto la frecuencia cardíaca. Por efectos hematopoyéticos estimula la liberación y síntesis de eritropoyetina, condicionando entonces una manifestándose entonces particularmente con su participación en la estimulación de la hematopoiesis, particularmente de la serie roja. En el músculo esquelético estimula el metabolismo óseo, estimulando la síntesis de colágeno y de cartílago crecimiento, y participa en la contracción y relajación muscular. Efectos endocrinos tiene que ver con la modulación del clearance de varias hormonas y de los requerimientos de insulina. También participa en la regulación de los centros respiratorios y su respuesta a la hipercapnia y la hipoxia. Como ya les había dicho antes, la hormona tiroidea, para ejercer todos estos efectos, lo hace a través del receptor de T3. No existe un receptor de T4, por eso la T3 es sintetizada o viene directamente de la tiroides circulando en el plasma, o es deyodada la T4 para transformarse en T3. Las deyodasas lo que hacen es sacar el yodo en posición 5. Esta deyodación transforma la T4 en T3 activa, pero también unas deyodasas distintas en algunas condiciones pueden transformar, especialmente en las neuronas del hipotálamo, la T4 a T3 reversa. Esta T3 reversa aumenta su concentración relativa en todos los tejidos, pero más importantemente en el cerebro, en condiciones de estrés, en condiciones de ayuna muy prolongada o de enfermedades graves, así como estimuladas por cortisol por periodos largos y prolongados. Esta modificación se realiza con un fin biológico bien conocido, y es que en la medida que más T3 se produzca, más aumenta el gasto calórico y de oxígeno. Y la transformación de T4 a T3 reversa, que es biológicamente inactiva, produce un efecto de una especie de como hibernación, donde nuestro sistema gasta menos oxígeno, produce menos proteína y le permite al sistema adaptarse a condiciones especiales de estrés, de hambruna o de enfermedad, donde disminuir el gasto de oxígeno parece un fin en sí mismo. Bien, estas selenio deyodasas humanas, se llaman selenio deyodasas porque tienen acoplada una molécula de selenio, existen de varios tipos, existen de tipo 1 que hay en varios tejidos, existen de tipo 2 que están predominantemente en el sistema nervioso central, y de tipo 3 que están predominantemente en algunos tejidos fetales, incluido la placenta, y en algunos otros tejidos como hemangioma. Pero estas son específicamente una de las pocas moléculas donde la
concentración de selenio es muy, muy importante. Por eso en algunos existe este mito de que hay que tomar selenio para el tiroides. Sí, en realidad es para la acción del selenio. Bueno, y solamente como con una idea de que ustedes tengan un par de otras cosas que pensar, quería mostrarles esta imagen donde se ve cómo las neuronas reciben la acción de hormona tiroidea a través del astrocito, que yo sé, imagino que a ustedes les parecerá increíble escuchar esto, pero cuando nosotros estudiamos, y es cierto que puede hacer eso hace harto tiempo, siempre nos enseñaron que la microglia era una célula de sostén. Y hoy día sabemos que gracias a los astrocitos, las neuronas pueden sobrevivir, mantienen su metabolismo y en particular en el caso de hormona tiroidea son capaces de metabolizar parte de la hormona tiroidea para que sea utilizada por la neurona en sus procesos biológicos completos. De manera que, y esto en los adultos, es lo que permite mantener un trofismo neuronal significativo. Una de los efectos más importantes de la falta de hormona tiroidea en los adultos es la disminución de la velocidad de conducción neuronal, pudiendo llegar pudiendo tener espectros desde pequeños olvidos y lentificación del pensamiento hasta el coma y la muerte por la falta de hormona tiroidea. Entonces, y para redondear, los efectos fisiológicos de hormona tiroidea tienen que ver con la mielinización del sistema nervioso central, con el desarrollo y maduración de varios de los tejidos fetales, está directamente relacionada con el consumo de oxígeno de todas las células, con la producción de calor, especialmente en el tejido muscular, con las contracciones, especialmente en la fase diastólica del corazón, eh, y con la contractilidad, por lo tanto, con el efecto de aumentar los receptores beta-adrenérgicos y vía ese efecto mantener la función miocárdica de gasto cardíaco, mantener el control de la hipoxemia y de la hipercapnia por su acción en el centro respiratorio. Y sobre todo porque todas estas acciones están relacionadas con el mecanismo íntimo de acción de hormona tiroidea, que es ajustar el nivel de actividad basal de gasto energético de las células. Y en este esquema que está en el Gayton se ve cómo la inyección de hormona tiroidea produce una modificación de la tasa de metabolismo basal que es bastante prolongada en el tiempo. El efecto no es de un momento para otro, es un efecto que puede durar días. También las hormonas tiroideas incrementan la producción de eritropoyetina, estimulando y participando entonces en sus acciones sobre el tejido sangre. Em, y también se estimula y modifica la motilidad intestinal, el crecimiento esquelético y la reabsorción ósea, el metabolismo óseo. También estimulan el catabolismo proteico y la contracción muscular en el tejido muscular esquelético, así como que participan activamente en la regulación de la glicemia en el humano. Es una hormona hiperglicemiante, estimulando la gluconeogénesis y la glucogenólisis hepática. Esta hormona es una hormona catabólica, es una potente quemadora de energía, productora y liberadora de energía a partir de los sustratos que tenemos. Por eso el exceso de hormona tiroidea va a producir una disminución de los depósitos de energía de todos los tipos que tenemos guardados en nuestro sistema. Esta estimulación de la gluconeogénesis y glucogenólisis hepática va de la mano con el aumento de los receptores para el LDL, incrementando la lipólisis y favoreciendo también dos otros efectos que tienen que ver con la secreción de las hormonas en la hipófisis anterior, estimula y regula la producción de hormonas, y también aumenta el clearance renal y en la producción de proteínas, proteasas que
regulan y eliminan a las hormonas en el plasma, disminuyendo y modificando la tasa de recambio hormonal y también de algunas drogas, especialmente por sus efectos hepáticos. Eso, Profe, ¿puedo ¿sí? hacer una pregunta? Sí, por supuesto, con eso estamos. Sí. Por ejemplo, en el hipertiroidismo, ¿por qué pasa que hay una protrusión de los ojos, así como que salen? Es que eso no es por el hipertiroidismo, no sé qué me está hablando, perdón. Yo, Rocío. Rocío, perdón. No es por el hipertiroidismo, es por una de las enfermedades que produce hipertiroidismo. La enfermedad de Basedowgrev, que es una enfermedad autoinmune, es la que produce este efecto. Pero esta enfermedad también puede producirla en hipotiroidismo. No es por el hipertiroidismo que se protruyen los ojos, es por la infiltración inflamatoria autoinmune de la grasa periorbitaria, pero que acompaña frecuentemente una liberación masiva de hormona tiroidea. ¿Comprendes? Es una enfermedad que afecta a varios órganos, pero no es el hipertiroidismo el que produce protrusión de los ojos. Ah, ya, gracias, profe. De nada. ¿Más preguntas? ¿Profe? Sí, dígame. Sí, ahora yo tenía una duda. Dime. Lo que pasa es que en algunas personas que hacen dietas para bajar de peso y tienen déficit calórico muy grandes, ¿Sí? Llega un momento en el que dejan de perder peso y muchas veces le llaman como que estuvieran invernando. Sí. ¿Eso está relacionado con la conversión de la T4 a T3 reversible? Sí, mira, una de las cosas que pasa con frecuencia es que nosotros ajustamos nuestro peso corporal por varias vías. Y una de las vías es la producción de leptina por el tejido graso. Entonces, cuando tú empiezas a bajar de peso y tienes una disminución significativa del tejido graso, vas a bloquear tu hambre y va a empezar a disminuir la tasa de producción de energía, porque estos centros del apetito también están relacionados con la producción de hormona tiroides. Pero un efecto biológico básico es que con el ayuno prolongado y con el ayuno intermitente también ocurre, pero más con el ayuno prolongado, por supuesto, se reajusta la tasa metabólica de gasto metabólico basal. Vamos a verlo después cuando veamos regulación de la energía, como que nosotros tenemos un gasto metabólico basal establecido y estimulado por varios mecanismos de regulación, y uno de ellos es la hormona tiroidea. Entonces, tal como tú dices, cada vez que nosotros pasamos por un ayuno prolongado, nosotros somos capaces de reajustar nuestro gasto energético. Entonces, las personas que hacen dieta, mientras más sobrepeso tienen, bajan bastante bien las primeras semanas, inclusive un par de meses, pero después como que no bajan más. Y es porque uno se autorregula el ponderostato, que es el peso corporal, y también se ajusta el gasto calórico, empiezas a gastar menos, entonces con la misma dieta ya no bajas. Bien, entonces hay varios efectos que explican esto, pero esto es una de ellas, el aumento de la tasa de conversión de T4 a T3 reversa. Ya, ok, me dio claro. Gracias. De nada. Doctora. Sí, dime Nora. Una consulta, el caso clínico que vamos a tener el viernes, ¿va a ser de lo que vimos esta clase? Va a ser ¿O no nos puede adelantar eso? Sí, va a ser de tiroides. Probablemente va a haber algunos componentes de lo que ya vimos, de adenohipófisis, de hormona de somatotropina y de eje lactotropo. Sí, pero de la que ya vimos. Ya, perfecto. Pero generalmente como la base va a ser como tiroides, como para llegar con así como una base más sólida en eso. Absolutamente. Ya, sí. Muchas gracias. De nada. Bueno, niños, ha sido un gusto, a menos que alguien tenga otra pregunta. Y yo tenía otra pregunta, profesora. Sí, es que dijo que las hormonas tiroideas tenían como un efecto en la contracción diastólica, pero ¿por qué en la contracción diastólica y no sistólica? Lo que pasa es que no sé si ustedes vieron cardiovascular,
el efecto más importante tiene que ver con la sobreexpresión de los receptores beta-adrenérgicos en el corazón, lo cual estimula la contractilidad, produce aumento del cromotropismo, ¿cierto?, de la frecuencia cardíaca. Pero también se estimula el periodo de relajación isovolumétrico y el periodo de la diástole propiamente tal, que forma parte del acoplamiento, contracción, excitación, contracción. Entonces, no es que en la diástole nomás actúen las hormonas tiroideas, de hecho, como tienen una vida media tan larga, no pueden actuar solamente en la diástole, van a actuar sobre el músculo cardíaco entero. Pero uno de los efectos que se ve más patentemente es que el exceso de hormona tiroides, y de ahí viene esta observación, puede producir una insuficiencia cardíaca, una incapacidad de riego de los tejidos, pero el gasto cardíaco está aumentado, y eso está aumentado porque aumenta la disponibilidad de calcio, y de esa manera se produce un aumento de la contractilidad y también un aumento de la fuerza contráctil. Pero igual, como aumenta paralelamente tanto la frecuencia cardíaca, puede caer el gasto sistólico, el gasto cardíaco, porque la frecuencia cardíaca aumenta tanto que es imposible mantener el llenado ventricular. ¿Comprendes? Por eso a eso se refiere con que actúa y produce efectos sobre el diástole, por su efecto sobre la frecuencia cardíaca. Yo creo que voy a corregir eso para que quede más claro, de todas maneras. Ya. Muchas gracias, ¿Bien? profe. De nada. Bien, entonces les voy a